¿Alguna vez le dejaste ver un capítulo más, no porque creas que es una buena idea, sino para evitarte el conflicto si apagas la pantalla? Una última partida, por favorcito. 10 minutos más con la tablet. Somos adultos, pagamos las cuentas, resolvemos problemas complejos en el trabajo, tomamos decisiones difíciles. Pero llega el momento de apagar la pantalla de un niño de 4 años o de un adolescente de 15 y el cuerpo entero se nos pone en alerta. Nos sentimos como si estuviéramos desactivando una bomba nuclear. Lo intentaste, pusiste la regla, tuviste la conversación, dijiste esta vez va en serio y aún así cuando llega el momento de apagar, todo explota igual. Eso no es debilidad. Es que nadie nos enseñó a manejar lo que pasa en su cerebro exactamente en ese momento. Por eso te voy a invitar a ponerte tus guantes y tus lentes tácticos. Vamos a aprender a desactivar bombas. Porque de ahora en adelante, apagar la pantalla va a ser solo apagar la pantalla. Ese hijo que parece una bomba de tiempo tiene una explicación. Es un cerebro con picos inestables de dopamina que no puede tolerar el término repentino de su chupete digital. Es un tren a 200 kilómetros por hora y tú no eres Spider-Man intentando detenerlo. Y tu hijo no es un manipulador ni carece de voluntad. Lo que ocurre es un choque brutal entre la neurobiología infantil y la tecnología más persuasiva jamás creada. Y cuando entiendes ese choque, dejas de pelear con tu hijo y empiezas a pelear junto a él contra este mecanismo. El trato es este. Vamos a usar todo lo que la neurociencia sabe sobre pantallas para desarmar ese mecanismo. Así que aquí vamos con 4 pasos concretos. Corta un cable a la vez. Tu hijo está en la cima del Monte Everest neuroquímico. La pantalla lo tiene en el pic de dopamina. Y en ese momento, si le pides que apague para hacer multiplicaciones, recoger calcetines sucios o bajar a la cena con la familia, ¡wow! ¿Qué problema vas a tener? Si entiendes todo esto, entonces lo que tienes que hacer es 3 movimientos en secuencia. Primer cable, externaliza al villano. No digas, te quedan 5 minutos. No, vas a poner un temporizador visible y dile, cuando suene la alarma es hora de apagar. El punto es que el reloj sea el que corta, no tú. Ya no es tu palabra contra su deseo, son ustedes dos obedeciendo a un ente neutral. Si se frustra, la culpa es de la alarma. Con un adolescente el lenguaje cambia, no es pon el temporizador, es oye, acordamos una hora, pon tú mismo la alarma. Darle el control del temporizador a él no es perder autoridad, es ejercerla de una forma que su cerebro puede recibir. Segundo cable, construye un puente. 5 minutos antes de que suene la alarma, no le hables desde la cocina. Eso no es comunicación efectiva. Acércate físicamente, siéntate a su lado, mira la pantalla con él 30 segundos. ¿Quién va ganando? ¿Qué está construyendo ese personaje de azul? Eso trae su conciencia desde el universo digital al mundo físico a través de tu voz y tu presencia. Le podemos llamar a esto un puente atencional. Y funciona siempre porque no lo interrumpe, lo aterriza suavemente antes de que llegue la alarma. Con un adolescente, el puente se hace distinto. No te sientas a mirar su partida como compañero de juego, eso puede sentirse invasivo. Lo que vas a hacer es aparecer en su espacio con algo neutral. Una pregunta genuina, sin agenda. No estás interrumpiendo, estás reconectándolo con el mundo físico antes de que llegue el momento. Y ahí recién le dices, oye, ya casi suena. Tercer cable, devuélvele el control. Cuando llegue el momento, no le quites tú el aparato. Haz que él apriete el botón de apagar. Ese pequeño acto le devuelve a su corteza prefrontal la sensación de control sobre la situación. No fue derrotado, tomó una decisión. El cerebro que apaga por decisión propia procesa el cierre de forma radicalmente distinta al cerebro que le arrancaron la pantalla de las manos. Hay 3 mecanismos que explican por qué. El primero, la corteza prefrontal, la zona encargada de planificar, de inhibir impulsos y cambiar la atención. Está en construcción hasta los 25 años. Pedirle autocontrol en ese momento es como pedirle que levante un peso que aún no tiene músculo para sostener. Esto aplica igual a los 4 que a los 17. El segundo se llama costo por cambio de tarea. Cambiar la atención de una actividad inmersiva a otra que requiere una cantidad masiva de energía en esa corteza inmadura.
Es como pedirle a un tren bala que frene en seco. Las chispas que ves son los frenos cognitivos fallando. El tercero es el que más le da alivio a los padres cuando lo entienden. La ceguera temporal. Cuando tu hijo está hiperconcentrado, su reloj interno se desconecta. Para ti pasaron 15 minutos. Para su cerebro sumergido en el flujo digital, pasaron 30 segundos. Cuando dices el tiempo se acabó, él genuinamente siente que es una injusticia. No te desafía a propósito. Habita una zona horaria diferente. Aplica la regla sin miedo. Este es un paso donde la mayoría abandona el protocolo, porque llega el momento de aplicar la regla y algo en nosotros cede. Le explicamos, le razonamos, le pedimos que entienda, negociamos. Imagina una calle concurrida de tu ciudad, donde existen semáforos para los peatones. Y para cruzar la calle, cada peatón debe negociar con el chofer de turno quien pasa primero. No tiene sentido, ¿no? Por algo existen las reglas del tránsito y por algo ustedes ya acordaron las reglas de pantallas para no caer en negociaciones y discusiones desgastantes cada día. Mi amor, ya tuviste mucho YouTube, te hace mal los ojitos, sé razonable. Razonable. Su sistema límbico está en una montaña rusa de dopamina. Es como pedirle a alguien en plena fiesta en Las Vegas que se vaya a dormir porque mañana es lunes. No va a pasar. El adulto necesita insight. El niño lo que necesita es estructura. No porque sea inferior, es porque su cerebro todavía no tiene los andamios para sostenerse solo. Tú debes prestarle tu voluntad hasta que desarrolle él la suya. Y esto no cambia con la edad. Un adolescente de 15 años tiene más vocabulario para negociar, más argumentos para convencerte, más recursos para hacerte sentir que tú eres el que está siendo irracional. Pero recuerda, su corteza prefrontal sigue en construcción, sigue necesitando estructura externa, solo que ahora esa estructura tiene que venir envuelta en respeto, no en autoridad descendente. Cuando el cuidador introduce consistencia con ese tono, lo que está pasando es que, y los datos lo demuestran, es que la asociación entre pantallas y retraso en desarrollo se va rompiendo. El niño no puede solo, y el adolescente tampoco, aunque te jure que sí. Ahora bien, aquí viene la parte que lo cambia todo. Me gusta llamarla el protocolo Inception, porque la idea debe parecer que fue de ellos. El error más común es negociar cuando ya están jugando, cuando el tren ya va a 200 por hora. El experto negocia antes de encender la pantalla, cuando la corteza prefrontal aún está fría, siempre en base al acuerdo que ya construyeron juntos previamente. Con un niño más pequeño va a funcionar así. Antes de darle la pantalla, ¿vas a jugar 30 minutos? Cuando suene la alarma, ¿qué vas a hacer? La voy a apagar. Exacto. ¿Y qué pasa si cuando suena no quieres apagarla? Me quedo sin tablet mañana. ¿Trato hecho? Trato hecho, papá. Trato hecho, puñito. Y con un adolescente el diálogo es distinto. Más horizontal, menos instructivo. Oye, ¿y cuánto tiempo necesitas esta noche para el juego? No sé, ¿1 hora? Ya, ¿y tienes pendiente algo más hoy? Nada, ya terminé todo. Perfecto, entonces pon tú mismo la alarma. Y cuando suene, ¿qué pasa? La apago. ¿Tenemos un trato? Sí, trato. Bien, el formato del diálogo es el mismo, el que ustedes quieran. Pueden terminar con un apretón de manos, un choque de puños o simplemente se miran y asienten. Lo que importa no es el ritual, es que ambos salgan de esa conversación sintiendo que llegaron a algo juntos. En ambos casos, cuando llegue el momento y estos chicos empiecen a quejarse, la respuesta es la misma, no discutes. Con voz calmada preguntas, ¿cuál fue el acuerdo al que llegamos? Esa pregunta obliga a su cerebro a mapear, a buscar en la memoria, enciende el área racional, apaga la amígdala. Con el niño pequeño eso corta el berrinche antes de que escale. Con el adolescente, eso corta el argumento antes de que se convierta en debate agotador. ¡Pum! ¡Bomba desactivada! Siguiente paso. Tolera los estallidos controlados. Y este es el más difícil, no porque sea complicado de entender, sino porque exige aguantar algo que todo instinto parental quiere evitar. Cuando apliques el límite por primera vez, o cuando lo reapliques después de un periodo de caos, puede pasar algo que en la literatura científica se llama estallido de extinción.
No ocurre siempre, pero si ocurre, necesitas saber qué es antes de que llegue. Y funciona así. Cuando cortas una recompensa habitual, la conducta problemática a veces no desaparece de inmediato. Primero aumenta. El berrinche se pone peor antes de ponerse mejor. Con un niño pequeño, eso se ve venir. Es llanto, tirar cosas, es drama en el suelo del living. Con un adolescente es más silencioso y más difícil de leer, pero termina siendo el portazo. El como quieras, dicho con más frialdad que duele más que cualquier grito. También puede ser el silencio de 3 días o la mirada que dice te odio sin abrir la boca. Y en ese momento con el niño, con el teen, vas a pensar que estás fallando, pero no estás fallando. Estás viendo la señal exacta de que el límite está funcionando. El cerebro está protestando el cambio porque el cambio es real. Esto es importante entenderlo antes de que ocurra, porque si cedes en ese momento, si das marcha atrás justo antes del estallido, esto está en su peak. Le enseñas algo muy preciso, que escalar el drama funciona. Y eso sí, te va a fijar una conducta que va a ser mucho más difícil de revertir después. Así que mírate al espejo y repite conmigo: no cedas. Entonces, si llegas a ese momento, la respuesta no es apagar el estallido, es acompañarlo. Con el niño pequeño eso significa quedarte cerca, voz calmada, cuerpo tranquilo. Sé que estás enojado, aquí estoy contigo. Y si te permite un abrazo, abrázalo. Si no, te quedas ahí, presente, calmándolo con tu calma. Y con el adolescente el acompañamiento se puede ver un poco más distinto. No invades su espacio, no persigues la conversación, pero tampoco desapareces y tampoco contraatacas. Te queda disponible sin presionar. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Dicho una sola vez y sin drama. Eso le comunica 2 cosas al mismo tiempo: que la regla es real y que tú eres seguro cuando él está en llamas. Esa combinación es exactamente lo que su sistema nervioso necesita para aprender que la frustración no es una emergencia. A los 5 años, ya a los 15, ser firme no es ser malo, es ser seguro. Y ojo, dije ser firme. No es ser pesado, no es ser bruto ni ser una metralleta de sermones. Todo eso es drama y violencia psicológica. Simplemente tienes que ser firme con tu calma. Si atraviesas esa tormenta sin ceder, las siguientes van a ser más cortas hasta que un día apagar la pantalla sea solo apagar la pantalla. Rellena el vacío. Y este es el que convierte todo lo anterior en algo sostenible. No puedes quitarle su mayor fuente de dopamina y dejar un agujero negro. La naturaleza odia el vacío y el cerebro de tu hijo también. Si le quitas la pantalla sin reemplazar lo que ella daba, no estás resolviendo el problema, estás creando uno nuevo. Un niño sin dopamina alternativa va a volver al único lugar donde sabe que la va a encontrar. Los metaanálisis sobre intervenciones eficaces para el uso problemático de pantallas son consistentes en esto. La restricción es mucho más efectiva si va acompañada de lo que se llama reemplazo conductual y refuerzo alternativo. Dicho en simple, si quitas, reemplaza. Y aquí viene la buena noticia: no necesitas inscribirlo en 10 actividades ni reorganizar tu vida entera. Simplemente, cuando tengas tiempo y energía, el mejor reemplazo eres tú mismo. Saquen un juego de mesa, cocinen algo juntos, salgan a pasear al perro, hablen de cualquier tontería. No tiene que ser extraordinario, tiene que ser real. Pero seamos honestos, no siempre vas a tener tiempo, tampoco vas a tener siempre energía, y eso está bien, porque resulta que el segundo mejor reemplazo es el aburrimiento. Suena contraintuitivo, pero la neurociencia del desarrollo es contundente. Un niño que se aburre sin pantalla disponible no está perdiendo el tiempo. En ese preciso instante de aburrimiento está construyendo su cerebro. La tolerancia a la frustración, la creatividad, la capacidad de generar su propio entretenimiento, todo eso se va desarrollando exactamente en ese espacio incómodo que tanto nos apresuramos a llenar. Así que cuando no puedas estar, no sientas culpa por no tener un plan elaborado. Déjale sus juguetes, déjale salir a la calle con sus amigos, ponle materiales de arte sobre la mesa, déjale un libro, un cómic, algo para construir, o simplemente déjalo que se aburra. Eso también es neurociencia, eso también es crianza, es amor.
Y cuando esos momentos se acumulan, la pantalla deja de ser la única fuente de alivio disponible. Y tu hijo empieza a descubrir algo que el algoritmo le había estado robando sin que nadie se lo dijera. Que él mismo es capaz de entretenerse. Que su propia mente es súper interesante. Eso no se descarga de internet. Eso se construye momento a momento. Cada vez que sostienes el límite y rellenas el vacío con algo real, y ahora sabes exactamente cómo hacerlo. Sé que son 6 pasos y que en medio del fuego cruzado la teoría se olvida. Por eso, mira lo que tengo acá. Empaqué todo esto en una guía visual de una página diseñada para que la pegues en el refrigerador y tenerla justo cuando más la necesitas. Es el kit de desactivación y lo vas a encontrar gratis en el primer enlace de la descripción. Aprendimos a cortar el cable sin provocar la explosión. Aplicamos la regla sin miedo y sin negociación. Sostuvimos la tormenta si llegó y rellenamos el vacío con algo que el algoritmo nunca va a poder dar. 6 pasos, un solo objetivo, que apagar la pantalla sea solo apagar la pantalla. Esto no se logra en un solo día, pero cada vez que aplicas uno de estos pasos, el sistema nervioso de tu hijo aprende algo que ninguna pantalla le puede enseñar, que la frustración no es una emergencia vital, que hay un adulto que sostiene el límite con cariño, que el mundo no se acaba cuando se acaba la pantalla. Eso es lo que estás construyendo. No estás construyendo obediencia, estás construyendo regulación emocional real. Todo lo que vimos hoy ocurre en el momento del conflicto, pero hay 2 pasos que ocurren antes y sin ellos este sistema no se va a sostener. ¿Cómo construir el acuerdo? ¿Cómo diseñar el entorno para que trabaje a tu favor? Esa es la primera parte del sistema. Y si no la viste, este es tu siguiente paso. Nos vemos en el siguiente nivel de tu mente.